Algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús dijo, esto que contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuál será la señal de que todo está para suceder? Él contestó con cuidado, con que nadie los engañe. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 5 al 11. Jesús de Nazaret es el nuevo templo donde Dios se va a revelar plenamente. Notas amables a la palabra de Dios, martes 26 de noviembre, año 2019. Jesús de Nazaret catequiza, evangeliza y hace tomar conciencia en torno al templo. El templo es un lugar propicio para que el maestro pueda entrar en contacto con diferentes clases de pensamiento, de manera de entender el fin del mundo, de entender la vida, de entender la misma religión. En torno al templo se tejieron una cantidad muy buena de intervenciones del maestro, de aclaraciones y de pronunciamiento acerca de su mensaje de salvación. Jesús se refiere al nuevo templo construido por Dios, y ese templo construido por Dios suplanta al templo construido por los seres humanos. Aparentemente es una narración bastante fuerte hablar de destruir, de acabar, de terminarse todo, que no quedará piedra sobre piedra. Pero en verdad es un llamado a la esperanza cristiana. En ningún momento se puede pensar que el maestro de Nazaret utilice medios como el miedo, crear el pánico, para que las personas crean y se conviertan, para sacar sentimientos de conversión. Jesús habla y dialoga acerca de temas determinantes y previene que no se dejen engañar. Las personas se detienen ante lo externo que es la belleza de un templo, su arquitectura, su longevidad, su cantidad de años en construirlo. Jesús, muerto y resucitado, será el nuevo templo donde Dios se va a manifestar. Jesús es el lugar del encuentro con Dios. Se acaba lo antiguo para indicar que comienza algo totalmente nuevo. El lenguaje es un poco apocalíptico en el texto del Evangelio. Terremotos, epidemia, hambre, piedras, relámpagos, centellas. Es el comienzo de un nuevo tiempo que es el tiempo de Dios, el tiempo de la salvación. Dios se guía por el Kairos, que es el tiempo salvífico, y la salvación está destinada para todas aquellas personas que luchen hasta el final del tiempo. Ese discurso apocalíptico de Jesús de Nazaret como que nos pone a pensar en sus catequesis en torno al templo, y porque hay cosas que tienen que ver directamente con el templo y en torno al templo. Hay varios momentos que son bien interesantes. Por ejemplo, Jesús había roto la relación con el templo y había sacado una cantidad de gente
que usaba el templo para otras cosas diferentes, que utiliza la religión para beneficiarse, engañar a los demás o aparentarle a los demás. Entonces aparece la primera intervención del Maestro. Evangelio según San Lucas en ese capítulo 19, verso 45. Entró en el templo y comenzó a sacar a los que vendían diciendo: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Y termina ese texto diciendo: seguía Jesús evangelizando y enseñando en el templo. También en torno al templo sucede con los sacerdotes y con los ancianos. En ese capítulo 20 del Evangelio según San Lucas, verso 1 al 22, mientras el maestro enseñaba en el pueblo, en el templo, y anunciaba la buena nueva, se acercaron los sacerdotes y los escribas con los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado tal autoridad? Y el maestro responde también allí en el templo: también yo les voy a preguntar una cosa. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Si ustedes me contestan esa pregunta, me veré obligado a contestar la que ustedes me formulan. Una tercera oportunidad del maestro para evangelizar desde el templo con los saduceos, en ese capítulo 20, versos 27 al 40, según San Lucas. Se acercaron unos saduceos que no creen en la resurrección y le dijeron: maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome la mujer para dar descendencia a su hermano. Lo interrogan al maestro y el maestro contesta, aclara el tema de la resurrección. También se enfrenta a los escribas que explotaban las viudas. Capítulo 20 de San Lucas, verso 41 al 47. Y decía el maestro: guárdense de los escribas que les gusta pasearse con amplio ropaje y quieren ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en una sinagoga y los primeros puestos en un banquete. Esos tendrán sentencia más rigurosa. Y al final, todas las catequesis en torno al templo elogia a una persona pobre que es viuda y da su ofrenda en el templo. Y la elogia el maestro de Nazaret en ese capítulo 21, verso 1 al 4, según San Lucas. El maestro dice: esa pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás han dado de lo que les sobra. Jesús de Nazaret es el nuevo templo, es el punto del encuentro de la humanidad con Dios.